Arquitectura. Este va sin libreto. La palabra arquitectura viene del griego architecton, que significa archi, que es la primera parte de la palabra, que es ser el primero o el que manda, y tecton, que es albañil o constructor, es decir, el jefe que manda a los albañiles. En este caso, la arquitectura pues viene de hace miles y miles de años. De hecho, inicia con el humano, claro está, con el periodo neolítico, que es la primera etapa de la humanidad, que ya mencionamos en el podcast anterior, incluso. Entonces, la pregunta es aquí, ¿por qué surge la arquitectura? De hecho, sería interesante pensar que los mismos animales podrían tener algún vestigio o alguna señal de arquitectura dentro de sus hogares. No todos, por supuesto, pero pongámonos a pensar. Hay animales roedores que hacen túneles por los suelos para obviamente tener una conexión con sus crías o con sus familiares de alguna manera. Y también hay pájaros que en este caso crean nidos, o sea, ellos de alguna manera están creando algo a partir de recursos naturales. Entonces podríamos decir que las suricatas, los topos, los pájaros, las hormigas, las abejas, todos estos animales ejercen algún tipo de arquitectura. Obviamente no vamos a compararlo con una casa humana porque no tiene nada que ver, pero bueno, creo que en el principio básico podría sí tener una gran conexión con lo que nosotros hacemos. Obviamente el humano le mete mucha más complejidad a lo que hace, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos damos cuenta de los vestigios de la arquitectura en el mundo animal? ¿Por qué no nos damos ese tiempo para pensar acerca de ello? ¿Es la arquitectura algo que es solamente de los humanos o también estuvo siendo realizada desde hace cientos de años atrás, antes de que un humano existiera? Digo, a través de, como ya mencioné, de roedores y bichos, como las hormigas o las abejas, que ya fueron mencionadas también anteriormente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre arquitectura y vivienda? En el periodo neolítico, obviamente los humanos no necesariamente se ponían a construir una casa ni siquiera con paja, sino que habitaban cavernas. Y estas cavernas ya estaban formadas por la naturaleza. No es como que tuvieran no es como que el humano las haya formado, sino que ellos entraban a lugares que los podían cubrir de la lluvia, del sol y obviamente de los climas fuertes para que ellos pudieran subsistir e incluso tener un lugar donde protegerse de los depredadores o de los peligros que obviamente puede tener la madre naturaleza hacia su especie. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ahondar un poquito acerca de la humanidad y la arquitectura, de cuál ha sido su relación y cómo la arquitectura, de ser solamente un hogar o una vivienda o una necesidad básica, se fue transformando en un arte. Y al punto de que el hecho de que se haya hecho un arte tiene mucho que ver con la vanidad humana y con el egocentrismo de la humanidad misma, ¿no? Esto es interesante, muy muy interesante, es por ello que es un tema que vamos a abordar hoy. Y bueno, para ello acompáñenme. El día de hoy tengo un invitado muy especial que sabe respecto a esto, o sea, lleva alrededor de 3 a 5 años estudiando este tema. Entonces, vamos para allá, por favor, sin más preámbulos. Si estás disfrutando del contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. También sigue el proyecto en Spotify como Sobrepensando por Abraham Herm. Ok, muy bien, bienvenidos a Sobrepensando, una edición más de este podcast en el cual estamos hablando respecto a los temas culturales, artísticos y cinematográficos más importantes o bueno, más profundos de alguna manera, o a veces excesivamente sencillos. El día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la arquitectura, uno de los artes mayores, y para esto me acompaña el día de hoy Diego Imanol, un viejo amigo. ¿Cómo estás, Imanol? Todo bien, ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, pues yo muy bien también, muchas gracias por venir el día de hoy. Aquí estamos en nuestra aula mater. Y bueno, pues ya saben, mi nombre es Abraham Herm, quien está dirigiendo estos podcasts y los está subiendo. Y bueno, pues hoy queremos hablar un poco de la arquitectura y pues vamos empezando. Yo quiero empezar desde lo básico. O sea, aquí, Imanol, si quieres, platícale un poquito como tu acercamiento a la arquitectura a la gente, quien no sepa. Pues bueno, mi acercamiento a la arquitectura, yo realmente llevo estudiando arquitectura ya 5 años.
Dentro de esto, pues la investigación, el urbanismo, el diseño, o la ingeniería, pues ha sido parte de pues, mi crecimiento. Entonces me he enriquecido como de distintas generaciones, distintas personas, jefes, mucha gente, para llegar al punto a hoy, que es teorizar sobre lo que hace un arquitecto, ¿no? Tú me hacías una serie de preguntas, me dijiste no hay que irse por el folleto, pero pues como soy arquitecto yo me voy a ir por el folleto. Y voy a el plano. El plano tal cual. Y me puse dos tareas, la queja y la no queja. Entonces tus preguntas las dividí en las que respondo con queja y la otra mitad fueron respuestas con un poquito más de optimismo hacia dónde vamos y sobre qué nos estamos encaminando, ¿no? Perfecto. Entonces, mira, yo lo veo de dos maneras. Bueno, obviamente tú eres el arquitecto aquí, pero yo quiero poner sobre la mesa. ¿Por dónde te gusta empezar? ¿Por qué es la arquitectura o qué son los planos? ¿O qué crees tú que será como lo primero? Lo primero yo hice un temario ahí, tú lo viste, pero ahora dime tú desde tu perspectiva. Yo creo que es importante siempre abordar las cosas desde un punto antropológico. Eso significa que somos un humano que es investigado siempre como un humano como el hombre, vaya. Entonces me gusta cómo se inicia, que es antes de la humanidad sin arquitectura. ¿Qué éramos? Pues éramos nómadas, simplemente estábamos ahí vagando, cambiando de lugares respecto a lo que nos acomodaba. ¿Qué fue lo que nos fue asentando a través del tiempo? Fue el agua. El agua y los elementos primarios donde nos pudiéramos abrigar, donde pudiéramos tener sustento de agua, empiezan como los primeros asentamientos. Interesante, sí, o sea, la naturaleza fija el rumbo, ¿no? Ajá, y siempre nos limita el rumbo, porque hay siempre los límites de la arquitectura, como la pregunta que me planteabas, ¿cuáles son los limitantes de la arquitectura? Pues es la misma naturaleza. Realmente los problemas que tenemos ahorita en edificios inmensos de millones de dólares invertidos, pues son los mismos problemas que teníamos hace miles de años, que es el agua, la gravedad y que no se caiga tu edificio, ¿no? Entiendo el concepto de lo que acabas de decir, pero ¿cómo sería el agua ahí el limitante? O sea, dentro del edificio. Pues filtraciones. El agua tiene otras cosas que no solo agua, entonces tiene salitres, tiene minerales que a la larga deterioran la estructura, si es que es una estructura de acero. Puede llegar a la oxidación y ya cuando se corroba el material ya deja de funcionar. Entonces, como quien dice, son los mismos. Estamos otra vez conspirando ante la entropía, volviendo a los términos físicos, ¿no? Claro, o sea, aquí la definición de entropía, yo quiero que entre tú y yo la saquemos aquí para el podcast escucha. Yo sé que muchos ya lo sabrán. Es básicamente la nada, ¿no? Que va avanzando dentro de un universo. O sea, hay muchas maneras de decirlo, pero bueno, a mí me ha gustado entenderlo. Yo no soy, obviamente, el mayor estudioso de la entropía, pero es como la nada que al mismo tiempo que el universo se expande también una entropía, ¿no? Sí. Entonces se teoriza que pudiese suceder que el universo llegue a ser nada, o sea, que realmente la energía no se transforme, sino que algún día se acabe. Y se degrada, por eso hablo de la entropía, porque no puedes evitar que las rocas erosionen, no puedes evitar que tu casa eventualmente no se caiga. Pero esa es como mi parte de queja, porque ¿qué es lo que estamos dejando arquitectos? Edificios de cartón que al final no van a ser ruinas. Que por ejemplo ahorita las ruinas de nuestros antepasados son lugares que otros animales habitan, ¿no? Funcionan de otra forma. Claro. Funcionan desde otra sustancia. Entonces yo lo veo de esta forma, yo lo veo de una forma más antropomórfica, porque es desde la escala humana podemos abordar que somos un centro de inteligencia, sí, pero no podemos dejar por un lado que hay otros animales viviendo, y eso nos lleva a coexistir con esas especies y nos deja una responsabilidad, ¿no? Puede que nosotros seamos el ambiente perfecto para las ratas, y eso no significa que las ratas sean malas o hagan un mal. Significa que las ratas están tratando de sobrevivir como nosotros. Ajá, exacto. O sea, no será como egocentrismo humano pensar que valemos más que una rata, ¿no? Porque exacto. Obviamente nosotros, porque somos humanos y no sé, tenemos creatividad o lo que tú quieras, podemos pensar como que
somos mejores, pero realmente desde un punto de vista, pues, creo que es imposible encontrar ese punto de vista, pero desde el punto de vista más objetivo posible, pues la vida es vida, ¿no? O sea, una planta es vida, tú eres vida, una rata es vida. Claro. Y de hecho hace no mucho vi un documental y lo recomiendo, lo uso como de referencia ahorita, que me dio una perspectiva y un punto de vista un poquito distinto de lo que es el urbanismo. El urbanismo es todo lo que se estudia, que es público y que es para la gente. Por ejemplo, las calles son para la gente, no para los coches. Pero la gente no sabe eso. La gente no sabe que el urbanismo es para los peatones. Porque siempre la escala humana es lo importante. Cómo tú te sientes caminando este lugar, ¿no? Entonces, estaba viendo un documental de como una lechuza, se llama Tiny Creatures, está en Netflix si lo quieren ver. Como un búho, por ejemplo, en un capítulo, creo que es el tercer capítulo, se está defendiendo de un campo de golf y está sobreviviendo a un campo de golf, lo que es estar por debajo de los hoyos, que empezaron a hacerse naturalmente porque los animales pensaron que era un buen refugio. Por ende, estamos ya coexistiendo con ellos. Y eso no nos deja... Y nunca hemos dejado de hacerlo. Exacto, y nunca hemos dejado de hacerlo. ¿Qué es lo que solucionó ese campo de golf en Minnesota, que está ubicado ahí en Minnesota? Fue que adaptaron un lugar, los recogieron a los búhos y los pusieron en un ecosistema similar al campo de golf, pero como en su reserva, haciéndolos coexistir con nosotros. Y eso nos pone a pensar que hacia dónde va el arquitecto, hasta dónde llega el arquitecto. Hasta dónde puede llegar como la misma creatividad, ¿no? O sea, claro. Pero me gusta porque no es solamente una creatividad que piensa en el egocentrismo, sino que o sea, no es una... Perdón, a lo mejor me expreso mal. No es una creatividad que solamente piensa en la vanidad humana, sino que también ya ve más allá hacia sus cohabitantes. Sí, y solo nos obliga a ser arquitectos más íntegros. Es decir, no puedes ser un arquitecto que solamente se dedica a hacer casas. Tienes que dedicarte a ver hasta qué impacto pueden llegar a tener. Tienes que ser urbanista hasta cierto punto para investigar el impacto urbano que puede tener tu casa, para estudiar lo que existe alrededor, que no solo eres tú. El problema con esto, y es donde sigo con mis quejas, creo que no hemos pasado de las quejas, es que seguimos haciendo castillos para los ricos, y seguimos dejando como bardas y poniendo una limitante en el suelo mío a diferencia del tuyo. Yo creo que eso viene, volviendo al punto del antropocentrismo, de decir, hay que ser territoriales. Pues somos territoriales por naturaleza, eso no lo vamos a debatir, pero nos lleva a limitar y a delimitar nuestros terrenos, a decir esto es mío y no es tuyo, cuando la tierra es tan orgánica. Y a veces, por ejemplo, al poner una barda como Estados Unidos y México, evitas de que la misma migración de animales se pueda dar. O sea, estás involucrando tu pelea humana, y es donde el punto de vista ya es el humano, pero estás con tus caminos, con tus murallas, estás evitando la migración de un animal, de una especie. Entonces hasta ahí llega, hasta ahí nos cabe como la responsabilidad, porque no sabemos que transformar tanto un entorno va a modificar tanto. No, sí, totalmente de acuerdo con esto que mencionas de que obviamente el humano delimita, ¿no? O sea, a través de la arquitectura, volviendo otra vez al tema inicial, o sea, una queja mía, por ejemplo, que yo sí he pensado, es como, y lo que platicamos antes del podcast, o sea, hay personas o hay familias enteras que viven en lugares relativamente pequeños, ¿no? Que son casas, como aquí les llegan a llamar casas Infonavit. No quiero ser despectivo hacia nadie, solamente es un término que tienden a decir que son casas pequeñas. Sin embargo, me parece que hay gente que vive como casas 5 veces más grandes, y pues al final de cuentas, o sea, son familias que tienen las mismas necesidades, ¿no? Entonces ahí podemos entender cómo hubiese una mala distribución desde el del territorio, pero que está normalizado. O sea, si tú tienes una mansión y yo tengo una casa, un cuarto, o sea, ni siquiera tengo una casa, nadie va a decir nada. Simplemente van a decir, pues es que este brother se la heredaron, o este brother se la compró, o este brother es empresario, y este otro no. Este otro simplemente a lo mejor tiene ese cuarto porque es lo que le alcanzaba, porque a lo mejor nació en la calle, o sus papás lo abandonaron, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista, digo, no se me hace mal que esté normalizado, porque digo, pues desde el punto de vista capitalista, pues
pues yo estoy inmerso en ese sistema, yo me he visto beneficiado por el mismo, o a lo mejor tú, o a lo mejor otros. Sí, pues Entonces, todos. digo, también como que irnos ahorita sobre el capitalismo, pues sí estaría complicado, ¿no? Pero está normalizado, pero sí hay una mala distribución, pues eso una cosa no cambia a otra. Y tiene que ver todo esto con lo mismo del urbanismo. Seguimos hablando del... Realmente es muy político el urbanismo y es tan obvio, tan explícito que a veces no hacemos conciencia nosotros mismos. Pensamos que los que se encargan del urbanismo es el gobierno, papá gobierno, ¿no? Pues no, o sea, realmente nosotros hacemos la ciudad. Nosotros tiramos la basura, nosotros... Entonces, ¿a qué voy con este punto y cómo respondo tu pregunta? La respondo de la forma en que nosotros mismos somos dueños de lo que hacemos. No va con capitalismo o con el sistema económico, va con nosotros mismos. No tenemos esa sed de crecer para la humanidad, tenemos esa sed de crecer para el dinero. Para crecer para ti mismo, ¿no? Exacto. En teoría. Y tengo una frase que apunté y que la quiero sacar. Quiero sacar dinero antes de dejarlo algo al mundo que sirva. O sea, quiero sacarle más dinero a esto de que cuando yo me descomponga y sea putrefacto, no le quiero dejar algo a cambio. Esa es como la parte más importante. Y ya llegando directamente al punto de la respuesta, puedo concluirte que al final yo voy a ver para mí. Y si lo mío es más grande es mejor, porque tengo más y tengo más seguridad. Y es el tema del supercondicionado de la seguridad que nos han implantado. De que el tener más nos va a dar seguridad. Díganlo capitalismo, llámenlo como sea, pero más bien yo creo que el capitalismo surge de la necesidad humana de esa seguridad, ¿no? Y vender seguridad, vender dinero, vender cosas, tener más dinero para poder sentirme seguro. Y un espacio, es solamente un complemento a esa seguridad. Porque si ya tengo espacio, tengo hogar, tengo comida, tengo supervivencia. Ya tengo cumplida toda mi supervivencia. Por eso quiero un espacio más grande, donde yo y los míos tengamos más. Claro, donde podamos sentirnos más seguros. Y ahorita que tomas eso de que el capitalismo surge de la seguridad, o sea, de querer seguridad, o sea, yo también creo como que el consumismo mismo o el capitalismo mismo, ahí estoy diciendo mucho mismo, o sea, se nutre de la inseguridad, o sea, también, o sea, uno a veces compra porque es muy inseguro o porque tiene muchas inseguridades y piensa que a través de teniendo, no solo ni siquiera como más terrenos, sino como más cosas va a estar más seguro, ¿no? O sea, no sé si compro tal camioneta o tal cosa, entonces también siento como que el mismo sistema, no veo el sistema como un ente maligno, no lo hago, pero sí pienso que el mismo sistema capitalista consumista, como lo quieras llamar, bueno, que son cosas diferentes pero que están ligadas, se nutre de las inseguridades del humano promedio, ¿no? Claro, y de ahí de hecho surge la arquitectura. Hay un término que se llama protociudad, que existe antes de una ciudad. Mesopotamia sabemos todos que fue, bueno, Babilonia como tal, y Mesopotamia fue la parte de nuestra primera civilización, madre civilización, ¿no? Pero antes de eso existían las protociudades, que eran unas aldeas que pues solo se nutrían de culto. ¿Qué fundamentos son de la seguridad? La fe de saber que hay algo más. Entonces por eso empezamos a edificar, porque pensábamos que honrando esos dioses, honrando esas lluvias, honrando esas cosas, íbamos a lograr pues tener paz, ¿no? Entonces es volver a esa seguridad de, yo voy a honrar a lo que me vino a crear a mí, tengo mi seguridad. ¿Qué es lo que sigue después de eso? De hecho fue primero, antes que la agricultura y antes que el querer una vivienda. Antes que el agua fue el punto religioso, el decir agradecer a esa cosa divina que me trajo aquí. Y ese desentendimiento de la existencia misma. Ajá, exacto. Y y de hecho cito a Stanley Kubrick en Odisea en el Espacio 2001. Y lo cito porque lo muestra de una forma tan sencilla al poner un artefacto en medio de unos simios. Es una veneración, al final para ellos se volvieron locos. Si no lo han visto, pues les recomiendo lo vean. Odisea en el Espacio, Stanley Kubrick, en la lista de cosas que ver para este podcast. Anótenlo por ahí. Y pues yo creo que lo aborda de una forma tan natural, porque de ahí llegamos al punto de la seguridad espiritual, la seguridad emocional, y ya después la seguridad de alimentos. Ya empezó después a surgir la parte ya como de
agricultura, y fue cuando dejamos de un lado como la permacultura y empezamos a hacer lo que más nos convenía crecer. Y fue como las primeras modificaciones del terreno. Esa fue como la primera señal de arquitectura y civilización y socialización entre humanos. O sea, podríamos decir que las primeras señales de arquitectura serían como los tributos a los dioses, o sea, de alguna manera, o sea, como cuando hacen las pirámides. Mínimo los registros que existen y los últimos registros que hay, sí. Sí, no, y tiene todo el sentido del mundo, porque pues cuánto simbolismo y cuánto ese simbolismo no ha sido algo, o sea, no como una cosa, sino un lugar, porque tú vas a las pirámides y no son una cosa, ¿no? O sea, sino que son un lugar completo. Y bueno, yo recuerdo como en Teotihuacán, en Ciudad de México, Estado de México, por ahí, donde están las pirámides del Sol y de la Luna, si no me equivoco, pues ahí, aparte de estar las pirámides, hay como una especie de cosas de piedra, ¿no? No sé si eran como mercados o algo así. ¿Monolitos? Pero, ajá, algo así, y todo esto pues tenía un significado religioso, o sea, todo tenía como un valor espiritual más allá de, o sea, las pirámides, por ejemplo, no están hechas para vivir ahí. No, pues es que son reliquias a la muerte. Exacto, lo más grande de ese tipo de como protociudades, o no, tú mencionaste que se llama más o menos así, no es como un edificio donde había mucha gente, no, es una pirámide que era un simbolismo. No, y eran aldeas y eran muy pocas, y realmente sus casas eran de barro. Ahorita no existen las casas, se preservó más la parte religiosa porque la parte importante, la parte con más, pues, honor que le brindaban por ese entonces, porque te digo, éramos nómadas, no estábamos en un solo lugar, hasta que empezaron a haber asentamientos donde nos convenía, por lo que regresamos al agua. Decimos, el agua fue como el primer lugar donde dijimos, aquí es un buen lugar para mantenernos con vida. Entonces es donde, pues, Egipto, China, la India, todos esos están alrededor de ríos, y ríos que al final de cuentas forman parte espiritual de la misma cultura. Entonces volvemos a la misma adoración a la madre naturaleza, ¿no? En nuestras bases. Y fíjate que, o sea, totalmente de acuerdo, porque incluso yo mismo, o sea, en algún momento llegué como a apreciar un poquito de la filosofía hindú, creo que sí, no se dice indio, se dice hindú porque es como la religión. Bueno, es parte de la filosofía de los hindús, si no me equivoco, que es la religión. Sí. Y me gusta cómo, bueno, y ahorita que dijiste agua, para mí el agua es demasiado espiritual, o sea, yo incluso llego a ver el agua, o sea, incluso cuando me tomo un vaso de agua, a lo mejor también por influencias, pues, de cosas que ya he escuchado o he leído de esa misma filosofía, el agua yo la siento como si fuera algo, o sea, algo muy importante, demasiado importante, y a veces el simple hecho de tomar agua me tranquiliza, ¿sabes? Entonces, sí, como que incluso uno mismo se configura, ¿no? Para saber cuán importante es ese recurso. Digo que al final, así mismo, el agua viene de la naturaleza, ¿no? Y puede ser uno de los mayores regalos, ¿no? No, y lo más impresionante de eso, y muy fuera del tema de la arquitectura, es esto como un dato astronómico, que solo el oxígeno y el hidrógeno y los gases primarios que nos componen, CHON, se crean en explosiones de soles y de estrellas. Correcto. Entonces, decir el agua es una explosión de estrellas es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, ¿de dónde salió realmente el agua? Es impresionante. O sea, incluso yo, o sea, una frase con la que siempre me voy a identificar, y yo creo que cuando me muera, por favor, encárgate de que esté en mi tumba, Imanol, somos la vida después de las estrellas. O sea, una estrella es como, no sé si había tal cual, pero nosotros somos en lo que esa estrella reencarnó, porque al final de cuentas somos polvo de estrellas y nosotros somos vida, y en algún momento fuimos esa explosión de alguna manera, fuimos los componentes pequeños de esa explosión, y ahora somos Abraham y eres Imanol. O sea, pero tú mismo lo has dicho, o sea, nada parte que no sea de explosiones en el espacio. ¿O sí? ¿A poco crees que algo salía así nomás? Pues no sé, lo que sí está muy extraño es por qué empezamos a hacer a base de carbono en nuestra vida, ¿no? Pero ese es otro tema muy, muy extenso que creo que... ya nos iríamos. De hecho, ahorita, si ya estamos rescatando el tema de la arquitectura, todo lo que hemos hablado me encanta, creo que estamos poniendo cosas muy interesantes sobre la mesa, pero ahora vuelvo, ya entre tú y yo poner, ¿qué es la arquitectura? Y más tú que eres el señor arquitecto aquí, el futuro señor arquitecto. Futuro señor arquitecto. A ver, ¿cómo lo definirías así en términos mortales? Pues, términos mortales, términos pues generales, yo creo que la definición griega que tiene es buenísima. Un arquitecto es aquel que, arquitecte, es bueno mencionarlo desde arcos, base, textos, persona que construye.
Arco significa base y tectos, una persona que construye. Ajá, una persona que guía la construcción. Entonces, un arquitecto es alguien que solo te está diciendo cómo construir. No está construyendo como tal, pero está... Y es el planeador, ¿no? El planeador, más bien es un planeador. Entonces, la arquitectura es una... Pues una serie de ideas, de extracciones geométricas para cumplir un espacio. Para cumplir un espacio, para que ese espacio cumpla una función. Porque si hablamos de función, la arquitectura tiene que tener una función. Porque si no, no puede ser arquitectura. Si no sirve de algo, no tiene por qué ser arquitectura. No tienes por qué construirlo si no sirve de algo. No vas a dejar una huella de carbono a lo bruto. O sea, me gusta esa manera de verlo, entonces yo te pregunto a ti, o tú tienes algún ejemplo de algo que creas que no sirve para nada y que haya sido construido, o sea, que hayas visto en algún lugar o tú mismo te lo hayas cuestionado. Pues no sé, yo solo me pongo a preguntarme a mí mismo qué va a ser del río en 45 años, si seguirá... Del río, el hotel. Ajá, si seguirá funcionando. El giro de los hoteles está cambiando mucho y no sé, realmente no sé de ese giro y no me especializo en turismo, pero sí me pregunto qué serán de en 50, 70, 80 años aquellos edificios de tabla roca. Eso es donde sí me deja un poco agria la espina. Entiendo totalmente. Y yo creo que puede ser que toda la arquitectura está condenada a eso que tú mencionas. O sea, puede ser que tu casa, la mía, esta misma escuela donde estamos grabando esta universidad, pues al final de cuentas vayan a perder su razón de ser. Pero rescatando lo que tú dijiste de que por qué construirías algo si no tiene como... ¿Qué fue lo que mencionaste? Que si no tiene una misión, pues... Uh-huh. Pues, o sea, creo que en su momento lo está teniendo. O sea, el río ahorita lo está teniendo. Ya a lo mejor en 50 años, como dices tú, puede que el giro hotelero sea otro. Pero, o sea, existió con una misión, pues. Pero no es, aquí hago una pregunta y regreso a lo que ya había dicho. O ¿tú qué opinas? ¿No está toda la arquitectura condenada a eso? O sea, ¿a desecharse? Al deterioro. Sí, pero es a donde volvemos a lo mismo. Por ejemplo, que es el panteón de Agripa, en Roma. Ahorita es un edificio pues monumental, ¿no? Sigue existiendo, sigue en pie, está en mantenimiento, es un vestigio de la humanidad. Ahorita ya no estamos creando como tal vestigios tan importantes. Estamos creando más como... Es a donde voy, a dónde va el río. Porque yo no lo estoy viendo en mi escala de vida, porque mi escala de vida es de aquí a 80 años, ponle. O ponle de aquí a 60 años, quién sabe. Entonces, si yo lo veo a vestigio de la humanidad, no le está brindando mucho. Claro, es que yo de hecho sigo pensando en aquello que dijiste, ¿no? Que ¿para qué haces algo si no tiene como mucho sentido? Digo, a lo mejor uno puede llegar a pensar como, oh, entonces ¿para qué hacer una pirámide si no tiene sentido? No, pero realmente sí lo tienen porque son un simbolismo pues de fe espiritual para la humanidad, ¿no? O sea, en cambio el río no tiene mayor... O sea, una pirámide del Sol pues sí tiene como que una religión atrás, como un pueblo que creía, que entendía y que veneraba al dios Sol, mientras que el río... ni el caso, ¿verdad? Sí, o sea entonces, aunque la pirámide no sea como para vivir o no albergue, no sé, 80 a 100 personas, tiene una profundidad mayor en cuanto a su sentido de ser, ¿no? Mientras que el mismo río, pues tú lo has dicho, ¿no? O sea, pues ¿qué nos va a brindar a la humanidad? ¿Qué va más que ser un edificio alto en medio de una avenida? ¿No? O sea, ¿qué le va a aportar a la sociedad? ¿Qué le va a aportar a 200 años después? A lo mejor en el futuro la gente ya no va a poder viajar porque toda la atmósfera va a estar contaminada y van a decir, mira, eso fue el turismo, algo que ya no existe porque... No, o te propongo otra cosa, hacer edificios que se descompongan. Ok. Por ejemplo, hay un proyecto de unos... No sé si son arquitectos realmente, particularmente, pero se dedican a hacer unos ladrillos, o hicieron unos ladrillos que son a base de micelio. Micelio es la raíz del hongo, por así decirlo. Corríjanme, biólogos. Pero es todo el trayecto de energía que se lleva atrás del hongo. Es el hongo como tal, es la vida. Okay. Lo que tú ves como un hongo, ya la capuchita y el tronco, sí es parte del hongo, pero no es todo el hongo. El hongo es toda la red. Abajo, ¿no? Están todas conectadas. Entonces hay una forma... Fungi, ¿no? Ajá.
Todo el reino fungi está conectado subterráneamente y es es el mediador entre el árbol de los árboles y todo. Entonces, de hecho, ese está para un podcast que podemos hacer. Aparte de podemos hacer un podcast completo de hongos. Sí, no, sí. Y apúntalo en tu libreta para hacerlo. No, sí hay que tenerlo en cuenta, pero te sigo escuchando, entonces. Y hay una forma de que estos muchachos hicieron un ladrillo a base de micelio. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un ladrillito de cartón, comida de gato y mucho enriquecedores, nutrientes, para que el hongo los coma y se extienda en forma de un bloque. Ese bloque se hornea, se mata como tal el hongo. O sea, se extrae una parte del hongo, se hace que colonice un ladrillito, ese ladrillito lo vuelves a hornear para matar el hongo y te queda como una... Para que ya no se siga como expandiendo, ¿no? Ajá, y ya no se echa a perder. Pero ¿qué es lo que pasa con ese ladrillito? Ese ladrillito es más resistente que un ladrillo de los que vemos usualmente aquí en Guadalajara. El típico ladrillo rojo, ¿no? Más bien el gris, se llama jalcreto. Ok, jalcreto, correcto. Ajá. Y vemos este ladrillito de hongo, tal cual, que es más resistente, que no se quema, que es flota en el agua, resiste muchísimo la compresión, es biodegradable y al final, si tú vas a tirar un edificio que va a tener que estar repleto de eso, todo eso te va a servir de alimento para la tierra. ¿Cómo se llama ese ladrillo? Lo dijiste, pero no estoy absorbiendo tanta información que... en su nombre en inglés es Mycelium Brick. Mycelium Brick. Ajá, Mycelium de micelio, Brick de ladrillo. Será ladrillo de micelio, ¿no? Ajá, fue un proyecto, creo que todavía está en pañales, ni siquiera está... O sea, no se han hecho pruebas todavía. Entonces. Ajá, exacto. Pero de todos modos suena fenomenal, ¿no? O sea, suena y por ejemplo, otro problema que está viendo es que se está acabando la arena de construcción. Porque esa arena tarda años en crearse y no sé si tú sepas que cuando tú extraes tierra para construir, pues tienes que extraer del ecosistema. Claro. Y eso al final alteras el ecosistema, entonces... Eso sería como lo que defiende o lo que dice el antropocentrismo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. De cómo el ser humano... Digo, aquí obviamente en términos filosóficos el antropocentrismo se supone que es el peso que ha tenido sobre el medio ambiente el humano y su acción dentro del mismo, ¿no? O sea, sí, lo que nos ha deteriorado como la subsistir con otras especies, ¿no? Hay quien dice que el antropocentrismo es fake, o sea, tanto hay quien lo defiende mucho como hay quien dice que la neta, ¿no? Que el humano no ha influido tanto, pero bueno, o sea, eso ya se deja a consideración. ¿Tú qué opinas del prospecto de ya que estamos hablando de arquitectura? Y no lo pregunto nomás al aire porque nos estamos cambiando del tema, sino porque la arquitectura en sí yo creo que es un arte que sí genera... Yo creo que puede ser el arte que más recursos abarca, ¿no? De todo. Es la segunda industria después de la moda que contamina más. Entonces la primera es la moda. ¿Pero la moda es un arte mayor? No. Es un arte. Pero yo estoy hablando de industria. Porque lo complicado de la arquitectura es que no solo es un arte, sino que ya es una industria. Sí, yo entonces, creo que por más artístico, ¿no? Y artesanal que sea, pues tiene que tener una forma y un estudio para que no se caiga. Si va a haber gente dentro, no puedes arriesgarte que no esté una industria metida asegurándote que no te vas a morir. Ya que estamos ahí, y creo que eso que acabas de decir me encanta, porque bueno, nosotros iniciamos a hablar de la arquitectura como arte, porque lo es, ¿no? O sea, no lo digo yo, no lo dice Manuel, lo es simplemente, está ahí. Pero entonces, ¿en qué momento la arquitectura es arte y en qué momento es como simplemente una vivienda? O sea, o tú cuando ves, tú puedes ver una casa y decir, no, esto no es arte, y ver otra y, esta sí. Yo no sé qué pueda ser arte, pero te puedo decir que tal vez es bello. No sé si arte, porque meterme en ese discurso, perdónenme, artistas, no sé definir el arte, no sé si la arquitectura realmente es arte, yo considero que no, porque está muy estereotipado y es muchísima industria dentro. Hay muchas cosas iguales, ¿no? Pero creo que si definimos el arte como expresión humana, adelante, se puede decir que sí. Pero sí se puede decir que es bello. ¿Qué es lo que... Una definición como muy conceptual de la belleza en esto es, por ejemplo, estaba escuchando, de hecho, un podcast de arte que decía, ¿qué es belleza? Vamos a empezar, ¿cómo podemos apreciar la belleza? ¿Qué es bello? Pues mira, un pavo real, por ejemplo, sabe que es bello, porque tiene alas bellas y con ellas se aparea. O sea, pero tú crees que sí lo sabe, o sea, realmente es consciente. Pues es que es consciente, tiene que ser consciente para poderse reproducir, si no, no puede hacer acciones que lo hagan reproducirse. ¿No puede ser por instinto?
O sea, yo Pues estoy en ese meramente, debate, pero no sé, o sea, no te estoy diciendo que ese sea mi punto. pues Solamente... mínimo tal vez no es consciente, pero reacciona con lo que sabe de eso. Ajá, es que a lo mejor entre el instinto y la conciencia hay una línea muy fina. Entonces, ese debate se me hace muy interesante, pero como dices tú, o sea, obviamente sí tiene que como... O sea, no todos los animales son como ellos. Tiene pues. que hacerse notar que es bello y sabe competir contra otros animales de ser más bello. Hay pájaros que lo hacen, hay pájaros que bailan más bello que otros. Y si no están... es Una realidad. una realidad muy fuerte y te puedo decir que nosotros tratamos de asemejar esa belleza tratando de repetir. Por ejemplo, cuando tú entras a una clase de diseño arquitectónico, entras a una clase de diseño, dibujo, o composición pictórica en general, te van a enseñar las cosas súper simples de composición, leyes de tercios, o te enseñan repetición, movimiento, como esos fundamentos de diseño que se ven en la arquitectura. ¿Qué es la diferencia entre una pintura y la arquitectura? Que la arquitectura es un espacio. Es mucho más complejo. Es ¿no? mucho más complejo porque ya no estás en una bidimensionalidad, sino estás en una tridimensionalidad. No, y teniendo en cuenta eso, o sea, hablando de la complejidad de la arquitectura, o sea, tú haces una pintura y te equivocas, y pues a lo mejor puede ser un cuadrito así, ¿no? Medio grande, pero lo tiras, pero, o sea, una casa y te equivocas, o sea, no Sí. es tan fácil. No, y tú ves a los albañiles y dices, pues va a estar bien fácil levantar un murito. Pues trazar un muro es de las cosas más complicadas. O sea, yo he visto cómo hay gente tan habilidosa con solo un marcador, un hilo y una manguera que te pueden decir, esto está chueco a simple vista, o te lo pueden decir súper sencillo. Y gente súper metida en las líneas, que al final esas líneas son representaciones de planos. Y es una de las preguntas que me estabas haciendo, ¿qué es un plano? Pues un plano es simplemente meter esas líneas perfectas geométricas como si existiera realmente el mundo perfecto geométrico, ¿no? Entonces, y no existe ese mundo. ¿sabes? Y no existe, o sea, es imposible meterlo, o sea, nunca vas a tener una línea perfectamente recta, no va a pasar. Pero ¿qué es lo que sí te vas a encargar como arquitecto? Que aunque sea muy difícil de dejarlo en la perfección prácticamente, pues lo tienes que hacer. Lo tienes que dejar ahí porque a veces un centímetro te va a corromper todo el diseño, ¿no? Hay cosas que luego no caben si no los piensas. Hay errores tan abruptos que puedes prever con pues muchísimas metodologías, un buen plano, un buen diseño, un buen arquitecto, alguien que sepa pensar en 3 dimensiones. Y eso no es tan fácil, no es tan fácil. No, y es que como has dicho tú, o sea, un centímetro y algo, o sea, hasta puedes tener que repetir algo, o simplemente queda chueco, que no sé qué es peor. Porque a lo mejor tú, digo, obviamente estás obteniendo, te están pagando, ¿no? Digo, como arquitecto te están pagando por algo y si queda chueco, pues puedes tener un problema, y si lo tiras también, entonces, o sea, cuán importante, o sea, cuán importante es la planeación, ¿no? Para que algo salga bien. Y ahorita estamos hablando de la arquitectura, que es trascendental y indispensable, pero o sea, en todo, ¿no? O sea, una planeación nos lleva a algo que vale la pena. De hecho, es el futuro. Cualquier arte. Y es el futuro de la construcción ahorita. Por ejemplo, yo lo que he investigado hay una metodología que es ya mundial y es como se tiene que homologar de una forma la construcción, no hay mucha corrupción, que es lo que sacaron en Estados Unidos, pues una metodología que se llama BIM, Building Information Modeling, que esto es pues el futuro para todos, realmente ya es el presente, no es el futuro, porque te ofrece un modelo en 3D virtual que te ofrece la transparencia de cuánto va a costar tu casa sin necesidad de que alguien altere los números. Entonces, o sea, ¿ya te hace la cotización como en línea o...? No te hace tal cual la cotización, pero te hace ver que los números correspondan realmente a lo que estás pagando. Entonces, ¿qué es lo que estamos llegando? Estamos llegando a una parte muy interesante porque ya no estamos... ¿Cómo enlazar esto? Voy a enlazarlo de esta forma. Hay una plataforma que se llama Visor Urbano, que lo usas en Guadalajara, que puedes ver si un terreno en Guadalajara tiene, por ejemplo, un adeudo. Y tú puedes hacer trámites en línea y ya te evitas el trato con alguien. Y ya te evitas la corrupción con alguien. Ya todo se está volviendo más transparente. ¿Por qué? Al estar mudando a lo virtual y a lo que todo el mundo puede tener acceso, a las nubes de poder y de información y a los bancos de información y a las bases de datos,
ahí te puede reiterar de que todo puede ser más transparente. Building Information Modeling es eso. Building, construcción, information, modeling, el modelo está a base de información y toda esta información va a corresponder a lo que vas a construir. La sociedad de la transparencia ahí de Bill Han, ¿se apellida el autor? Byung Han, algo así. Hay un libro que se habla sobre eso. No me acuerdo del nombre porque está medio complicado, la verdad, pero termina en Han. Pero habla de eso, de cómo la sociedad... Bueno, habla de cosas como de la parte mala, pesimista de que haya tanta transparencia en la sociedad. Pero bueno, regresando a lo que mencionas, igual ahí por ahí pongo el libro para que no se quede nomás así en mi boca. Pero regresando a lo que mencionas, o sea se evita una corrupción y se llega a una automatización. Entonces digo, por la parte de la corrupción está bien, pero ¿tú cómo ves la parte de la automatización? O sea, porque eso también puede significar lo que todo el mundo piensa en la automatización, pérdidas de empleos, ¿no? Y ahorita estamos viéndolo desde un punto de vista arquitectónico, pues. Sí y no, porque, bueno, lamentablemente el mundo está creciendo en tecnología, entonces nosotros o subsistimos en la tecnología o nos morimos de ausencia de tecnología, ¿no? Digo, hay varios arquitectos que se han quedado sin trabajo por esto de la pandemia porque no saben manejar programas más allá de lo que sus manos. Entonces ahí es un severo problema, pero es una brecha generacional. O sea, es un parteaguas de generaciones de arquitectos y eso sí es un punto muy importante. ¿Y qué es lo que puede llegar a ser bueno, porque al principio puede el arquitecto de antaño no saberlo, pero tiene que aprenderlo. O sea, no creo que también pues sí, sea simplemente manos cruzadas, ¿no? Pues es que hay algunos que sí, pues no sé, mi ex jefe era así. Saludos, Román. Excelente. No, sí, se entiende que como dices tú, es un parteaguas. O sea, es un parteaguas generacional, mencionaste, ¿no? Sí, yo creo que es un parteaguas. Y yo creo que no va a ser tanto la automatización, porque al final estos modelos, y que mencionaba, son construidos por el hombre, por alguien, por un humano. Son construidos por yo lo sé hacer, yo lo hago, es lo que me dedicaba a hacer. Yo hacía esos números, yo hacía que mis números fueran lo más ad hoc a lo que en realidad iba a existir. ¿Qué es lo que tienes que saber? Tienes que tener muy buena contemplación del espacio y de las líneas y de cómo dimensionas las cosas, porque no puedes solamente dejarlo ahí al aire. Es algo muy de mucha importancia, porque de alguien que hace estos modelos depende mucho. Y no solo hablo de dinero, sino depende de gente que vive en los lugares después, ¿no? Entonces es ahí donde ya es más bien el choque de donde podemos llegar a aspirar a ser perfectos. No lo vamos a lograr, pero podemos dejarlo lo más perfecto posible para que funcione. Si tú tienes una estructura y si es lo más geométrica posible, lo más probable es que no falle, porque geométricamente está comprobado que va a funcionar así. Claro, y yo creo que ahorita hablando, me gustó eso que dijiste de cómo el humano aspira a la perfección y como dices tú, dejarlo lo más perfecto posible. Y yo creo que dejarlo lo más perfecto posible, tú dime, ¿no? Puede no atañir como al hecho de que sea perfecto ¿cómo se dice? Simétricamente, perdón, o que tenga los mejores números o las mejores medidas, sino también yo creo que parte de esa perfección es que tenga esa capacidad de ser como friendly con el ambiente, ¿no? Con el animal, que volvemos al tema que ya hemos platicado con el mundo animal. A veces esa perfección no está en que, ay, mira, es que tiene una simetría bien chida, pues, no, o sea, sino que también como que no deteriore, pues, así como a tope lo que es la madre naturaleza. ¿O tú qué opinas pues mira, de ese punto de la perfección? De la perfección podemos llegar a un acuerdo. Más bien yo lo llamaría algo ecológico. Un edificio perfecto podría ser un edificio ecológico autosustentable. Es lo que yo pienso. Pero vamos a hablar de una realidad. Hay edificios muy buenos que no son autosustentables quizás, pero lo que los hace ecológicos es que sean tan bien hechos que no necesiten mantenimiento, reparación, o alguna intervención posterior a su construcción, ¿no? Que es lo que, si haces por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la Torre Sears, que ya no es la Torre Sears, ya no recuerdo cómo se llama, no ha tenido ni una falla y no han tenido que usar el sistema de drenaje de emergencia o sistema contra incendio de emergencia, porque todo está tan bien hecho que no ha requerido
que haya arreglos, que haya gastos, inversiones. Entonces, platícanos un poquito más de la Torre Sears, ¿se llama? Sí. ¿Dónde se encuentra para...? La Torre Sears está en Chicago. Está en Chicago, ajá. Es una torre famosísima, fue famosísima en su momento y se vendió cuando cerró Sears en Estados Unidos. No sé quién pertenece ahorita, pero su nombre... Pues, correcto. No, está interesante. Solo te lo pregunto porque tú eres el experto aquí y es bueno para tenerlo en cuenta e investigarlo. Y eso al final es ecología, porque no estás tal vez viendo con el material más ecológico, pero más bien estás diseñando para un futuro, para que ese edificio no te falle. Y es complicado, ¿no? Me imagino. Y es complicadísimo, porque ¿qué es lo que pasa en un temblor en la Ciudad de México? Arquitectos y ingenieros se escapan del país. Cierran constructoras. ¿Qué pasa con la línea 12? ¿O cuál es la que se La línea 12, o sea, saludos ahí a... Y vamos allá, y es una palabra muy, muy, muy fuerte, y yo creo que la consideramos muy fuerte cuando hablamos de la medicina, la negligencia, ¿no? La negligencia en la medicina es que he pasado de lanza así con las palabras, ¿no? Y cuando hablamos de negligencia ingenieril, más que arquitectónica, ajá, es cuando volvemos a ese tema. No le estás dando no estás siendo responsable, no estás diciendo como el calculista te dijo, o sea, hazlo de esta forma y así no se va a caer, así no vas a tener problemas. Hay familias en tus manos en ese momento. En el momento en que tú estás creando un edificio, o sea, no es nomás, pues ahorita me van a pagar y tengo que quedar bien con el cliente. O sea, hay familias o personas o padres, hay todo, ¿no? O sea, niños, familias, padres, abuelos. O sea, no sé, si es de trabajo, pues obviamente pues, va a haber padres de familia. Si es de vivienda, va a haber familias enteras. O sea, sí, no, recae una responsabilidad inmensa que a veces no dimensionamos porque como no lo vemos y no lo contemplamos a largo plazo, cuando ya se empieza a deteriorar el edificio, que hablamos del deterioro, que es inminente el deterioro, cuando llegamos al deterioro total es cuando tenemos el problema, porque empiezan a fallar todas esas cosas para lo que fue calculado eso. Y empieza a deteriorarse con temblores, con lluvias, todo lo que te dije, los fenómenos naturales afectan y siempre afectarán a la arquitectura. Correcto, sí, totalmente. Y al final de cuentas creo que, o sea, entonces en ese aspecto no puedes como que ponerle más presión al doctor que al arquitecto, ¿no? Creo que los dos deben de ser medidos con la misma vara. Sí. Porque pues, o sea, todos sabemos que básicamente en cualquier lugar puede temblar. Entonces tú como arquitecto, desde que vas a construir, imagínate, un arquitecto en Ciudad de México, todavía más, tienes que ser como más responsable, ¿no? Porque obviamente aquí también tiembla, claro, estoy de acuerdo, pero hay lugares en los cuales están más expuestos a este tipo de situaciones. Sí, lo es Chile. Chile tiene las mejores escuelas de antisismo, o sea, de maestrías de sismología, o sea, y de estructuristas especializados en sismos, porque estás hablando de cosas y fenómenos que han ocurrido toda la historia. Y obviamente no se pueden evitar, pero se pueden prevenir. Y obviamente ya el humano con la tecnología y los recursos que se tiene, y obviamente el ingenio, porque digo, el humano es ingenioso a tope, ¿no? Esos son los ingenieros. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí se puede prevenir, o sea, sí se puede buscar la manera de no que pase el temblor, pero sí que sea lo menos complicado posible. Claro, y tú, por ejemplo, cuando recibes un temblor, lo que no tienes que hacer es mantener el edificio estático. Tienes que moverte con el temblor, pero no puedes llegar a la misma frecuencia. Eso ya es como temas más técnicos, pero tienes que tal cual calcular que el acero o lo que esté moviéndose o lo que esté estructurando tu espacio, tu lugar, tu edificación resista, pero se mueva junto con la tierra. Eso es lo más impresionante, y todo el tiempo los edificios se están moviendo y todo el tiempo se están moviendo todo. Entonces es una responsabilidad cañoncísima que creo que no dimensionamos. Si tú dijiste, debemos mantener a la barra al arquitecto igual que al médico, ¿no? Y no pasa, tú vas a una obra y el arquitecto no ha llegado a las 10 de la mañana cuando se entra a las 8. Porque es el arquitecto y se puede y nadie le dice nada. Se lo sabe de boss, el jefe, y lo ve muy fácil. Y eso pasa mucho en México. No sé si en otros países, no conozco, pero sí es muy sabido que aquí en México es muy particular de eso. Pasa San Lunes. Y lo que tú propones es, ¿cómo dijiste? San Lunes, eso es que los lunes no se trabaja. Okay, que solo porque es lunes dicen, no, pues ya no vamos a trabajar hoy. Interesante. Y lo que tú propones, o bueno, a lo que tú vas, yo me imagino que es que el arquitecto tiene que estar el dedo sobre el renglón en la obra, ¿no? O sea, ver que se está haciendo bien cada parte. Sí,
porque pues obviamente a futuro hay mucha responsabilidad, ¿no? Y todavía, no quiero quitarle importancia, pero todavía una casa de un piso puede ser algo más sencillo, ¿no? Pero ya cuando son cosas muy grandes, todavía tiene que tener mucha más importancia y mucha más investigación, obviamente. Claro. No. Que también una casa de un piso se puede caer, ¿no? Claro que sí. Sí, siempre existe el riesgo hasta de que un albañil llegue y te haga un trabajo. Un simple plafoncito, un plafón es la cubierta antes de... Todos los han visto, se llaman plafones, es un cielo falso. Okay. Y aunque te pongan a ver que es súper sencillo, te puede caer en tu cabeza y te puede matar. Un pizarrón te puede aplastar, no, ni siquiera te vayas tan lejos, o sea, son tareas de responsabilidad y las cosas son diseñadas por algo y si una máquina te pide tantas piezas para que la cuelgues, ponle tantas piezas para que la cuelgues, porque para eso está diseñado, para eso la gente estudia tanto tiempo, no para que alguien quiera pasarse esos conocimientos por el arco del triunfo y ya no decide hacerlo. Puse un ejemplo muy vano de un pizarrón. Claro, no lo entiendo. Pero pues esto se escala hasta niveles inmensos, macros. Incluso en la misma obra puedes tener un accidente, ¿no? Por una negligencia. No vamos a culpar ni al albañil ni al arquitecto, o sea, por quien sea, ¿no? Sí, volvemos al doctor arquitecto, que tiene que ser muy, muy cuidadoso. Todos tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos, pero pues si dependen vidas de ellos, sí, no podemos irnos con especulaciones más que nada, ¿no? Eso es como... totalmente de acuerdo, o sea, incluso yo mismo, ahorita mismo lo estoy aprendiendo porque yo no lo he visto de esa forma, pero tú que eres una persona que estudia ello y eres consciente de lo mismo, pues sí, totalmente, o sea, no puedes medir con una vara más chica al arquitecto que al doctor, porque ambos tienen el futuro en sus manos, o el futuro de alguien, la vida. Exacto. Entonces, eso ya es lo que ya mencionamos, pero sí, totalmente, al final de cuentas, la arquitectura responde a una necesidad básica y una seguridad, y obviamente, si no se cumple con esa seguridad, pues no se está haciendo bien el trabajo. Exacto. Y ya luego también tenemos los otros puntos que responden al arte, ¿no? O sea, que ya incluso empieza a surgir como, desde hace muchos años, ¿no? O sea, cientos. Surge la arquitectura como ya que atiende más a la vanidad, ¿no? Que es como los tipos castillos, que ya tienen como formas específicas o torres específicas. Pues eso fue mucho, de hecho es parte de la historia de la arquitectura antes del minimalismo. El minimalismo surge de la posguerra. Ya no tenemos que reciclar los lugares. ¿No? Ajá. Tenemos que reciclar los espacios que ya existen porque no hay dinero. Entonces, en Nueva York, de hecho, es muy notorio cuando son los edificios de la preguerra y los edificios de la posguerra. Y es muy, muy notorio en el urbanismo, no solo ahí, sino en muchos países también de Europa. Aquí en Guadalajara, ¿cómo lo ves? Aquí en Guadalajara somos una corriente muy fuerte de varias escuelas. Nuestro orden urbano es europeo, tal cual. Es centralizar el centro de la ciudad y de ahí expandir. Es una reticulación, pero también corresponde a cierta parte radial y se ha ido expandiendo como de chile, mole y pozole, así tal cual. Sí. Y sabes que a mí se me hace muy interesante, o sea, hablando de eso que dices, cómo existe un cambio de etapa A a etapa B, como en Guadalajara, ¿no? O sea, yéndonos aquí. En el centro, ¿no? Ya es como hay casas como interesantes, incluso como que pueden ser más vistosas, como con cosas más rústicas, hasta parecen, algunas hasta tienen como cositas de barroco, ¿no? Pero ya ahorita esas casas ya no existen, y esas casas ya nadie, absolutamente nadie hace casas como las del centro de Guadalajara, o como las del centro, casi en todos los centros de México hay casas de ese tipo. Yo ahorita estoy hablando de Guadalajara porque vivimos aquí, pero también he estado en el centro de Saltillo y también hay casas de ese tipo, en el centro de México, la Ciudad de México también hay, en Puebla también, o sea, es algo... que existe mucho, y también se ve mucho en las catedrales, ¿no? O sea, como arte a veces muy, muy rústico y muy barroco, y ahorita ya un templo, no haces un templo así ya, ni siquiera con los mismos materiales. Pues es que estás hablando de un contexto muy, muy distinto. Estás hablando de una sociedad que hablaba distinto incluso del idioma que hablamos ahorita. Claro. Entonces tú podrías considerar, o sea, yo sé que lo vas a dejar también a la subjetividad, pero te pregunto, ¿tú considerarías como que una casita del centro acá como más, o sea, como más antigua, con unos rasgos más antiguos, se te haría como más bella que una como minimalista? ¿O? A mí me gusta mucho
remodelación y la restauración. Me gustaría mucho a mí poder ser capaz de remodelar, incluso restaurar si se puede, si tengo la capacidad, porque requiere un título para eso, de poder remodelar alguna casa y readecuar para que sea mía. Me gusta mucho bueno, es muy cliché aquí en Guadalajara y en México en general, pues Luis Barragán, ¿no? Pero lo importante de él que marcó mucho es que logró meter Háblanos tendencia. De Luis, sus obras para conocerlo. Pues Luis Barragán... Es el Teatro de Goya, no, ¿verdad? No, Luis Barragán es... Gómez o Ibarra, no sé. Bueno, no estoy... Ilústranos. Bueno, Luis Barragán es un ingeniero, de hecho, ni siquiera arquitecto. Pero él estuvo mucho del lado del arte, tuvo algo que ver, no recuerdo mucho, lo leí en una tesis del ITESO, de que él tenía mucho contacto con artistas, ¿no? Él tuvo mucho contacto también con el Medio Oriente, con el islamismo. Él se ilustró mucho de ese tipo de arquitectura, que al final de cuentas, pues ese fue el mozarabismo. El mozarabismo fue como la combinación del sur de España con los árabes, cuando los árabes invaden España, ¿no? Todo el sur de España está invadido de arquitectura mozárabe, árabe. Entonces toda esa arquitectura lo empezó a estudiar Luis Barragán, que pues es de cierta forma islámica. Entonces, ¿qué es lo que ves tú? Una casa tipo, una tipología de casa. Tipología es como un cierto tipo de casa que tú logras ver en un lugar. Entonces por ende una tipología en Guadalajara muy común es una casa con jardín central. Y tú las has escuchado, las has visto. Sí, una claro. Casa con una fuente en medio. Sí. ¿Y qué es lo que...? Muchas del centro son así. Claro, entonces a mí me gustaría mucho por la perspectiva, por ejemplo, que le pone Luis Barragán a eso. Luis Barragán agarra ese concepto, lo mete en una casa, crea un semi-regionalismo nuevo, porque ya existe el regionalismo de una forma, pero él le da un twist. ¿Qué es el regionalismo de...? 1920, 1930, okay. toda esa... Es el que le atañe a esta parte de Guadalajara. Pero dijiste que él se basó en algo de Arabia, ¿no? Algo así. Ajá, y eso es lo que él implementa porque hace el twist arábigo y lo mete en la arquitectura mexicana de Guadalajara. Pero no igual. Porque tienes ornamentaciones, pues, de alguna forma islámicas, pero con mosaicos mexicanos. Entonces llegas a la colonia americana aquí y ves belleza. Ves bellezas de árboles, como si fueran como garigoleos muy bonitos o mosaicos muy bonitos, pero mexicano, pero no te hace sentir en México como tal. Entonces es una no se parece a otras partes de la misma ciudad. Ajá, y exacto. Y también lo que pasa con Guadalajara es que también tiene un lado francés. Sí, por supuesto. Entonces, combínate todo eso. Tenemos un chile mole y pozole. Tenemos también hasta arquitectura. Chilaquiles ahí, ¿eh? Sí, chilaquiles en medio con torta ahogada y, claro. Y con revoltura de mezcal, güey, todo licuado. Chilaquiles de torta ahogada, la verdad no creo cómo se llama el lugar, pero se lo recomiendo. Pero no, sí, o sea, y eso para ti, supongo, tú lo ves como, yo lo veo como que chida, ¿no? O sea, pues sí, por la diversidad cultural que existe. Claro, porque ahorita está viendo lo mismo, solamente que a nivel global. Ya todo es una mezcolanza de todos. Nadie habla nunca de la invasión inglesa que tuvimos en el 2012 aquí en Guadalajara, cuando estaba de moda One Direction, ¿sabes? Eso, y fue una invasión cultural, porque claro. fue cultural, hasta la moda fue de esa forma. Claro. Como lo es ahorita con Corea y Japón. Sí, dominación cultural. Creo que el autor que lo manejaba era Michel Foucault, no recuerdo, pero esos términos, sí son términos así medio, no difíciles, pero sí te impactan. O sea, porque sí existe como, digo, incluso aquí no sé si aplique porque yo no lo veo como mal, pero también incluso llegan a utilizar la palabra malinchismo, ¿no? Pero a mí eso me hace mal. No sé cómo lo veas tú, o sea, esa invasión cultural tú la ves para bien, para mal. ¿Crees que, o sea, desde tu punto de vista, crees que el mexicano puede llegar a más desde su propia cultura o está bien que ahora Yo creo que tenemos mucho potencial porque primero que nada somos explotadísimos en lo que tenemos como país, ¿no? Volvemos a esa de que siempre que somos explotados como país, para todos. Entonces yo creo que podemos crear sí nuestra propia tradición y cultura. No digo que no, pero realmente lo veo del lado de que todos somos ciudadanos de este planeta. Entonces no creo que
como que una cultura, o sea, una cultura ciertamente sí define el lugar, incluso el idioma te hace pensar y sentirte distinto con respecto a las cosas que ves y piensas, ¿no? Porque no piensas en francés, no lo ves de esa forma. Claro, no, sí, o sea, es algo, o sea, el lenguaje, es que creo que ese ya es un tema súper, mega, ultra, creo que es uno de los temas más complejos que he llegado a, o sea, porque una vez escuché un podcast de Migala, te lo recomiendo, si no lo has escuchado, se llama El Lenguaje, porque tiene muchos, cada uno tiene un nombre distinto, y ese es el lenguaje, y llega ahí por ahí Diego Rosarín, y hablan también de cómo, preguntarse si el lenguaje antecede al pensamiento, o es primero, o sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Sí. El lenguaje o el pensamiento. Pues los huevos con pollo. Claro, claro. Pues es que pueden ir de la mano, o sea, de esa manera de verlo, pues sí es como ir de la mano. Claro, pero... por eso también es una absurda es que el idioma no cambie. El idioma tiene que cambiar, la cultura cambia, la gente cambia. Y nunca deja de cambiar el idioma. Exacto. Por eso el oponerse a él o obligarlo a cambiar de cierta forma es como inhóspito, nos va a dejar en nada porque vas a llegar a a no querer contradecir nada porque vas a corromper con todo, ¿no? Entonces, todo debe cambiar, todo debe mutar, la arquitectura no se queda atrás, todo debe mutar, todo debe cambiar, por eso debemos dejar espacios que puedan cambiar con el tiempo. De espacios que tal vez no te vaya a hacer sin la huella de carbono que quieras y que todos queremos realmente, pero sí podemos dejar un lugar que pues sobreviva mucho tiempo, que puedas cambiar de giro, que puedas cambiar de espacio si haces un muy buen estudio. Pero esto estoy hablando de algo utópico, que si 5 inversionistas ponen 5 terrenos y que esos 5 terrenos le dediques la mitad a áreas verdes y para el público, pues no le van a querer sacar dinero a eso. Lo vendes ellos quieren como apartamentos o cosas como más... Ajá, algo que venda. Y si no vende, no gano. Y en teoría eso no les importa si se tiene que reducir, como los casos Infonavit, ¿no? Que digo, esto es una realidad. Yo sé que no soy experto, pero, o sea, no sé si has escuchado tú que las casas Infonavit antes eran más grandes y ahorita ya son más pequeñas y más pequeñas. Sí, y eso es el mínimo de... Eso hay un número. Sí, de hecho hay un mínimo de habitabilidad. Creo que ahorita estamos... No estoy seguro de la... ¿A qué te refieres exactamente con eso? Son metros cuadrados mínimos que tú necesitas para vivir. 2 personas. Creo que Infonavit hace para 4 personas. Yo diría que como hasta para 3. Pero bueno... Creo que haces para... Bueno... La mínima de habitabilidad... No estoy seguro si es 52 o ya redujo de 52. Pero para una persona creo que es 28 metros cuadrados. Mínimo para tú sobrevivir. No estoy muy seguro del dato, pero es algo por esas unidades. Y es muy poco. Claro, o sea, es que antes era más. Y antes era más. O sea, ¿dónde vamos a llegar? O sea, si antes las casas de Infonavit era como una casa relativamente grande y luego fue una casa mediana y ahorita es una casa chica, o sea, ¿qué va a pasar en 10 años para tus hijos, para los míos? Pues no sé. Un cuarto. Pues ¿qué? Con una caja de pizza. Voy a meter a mi hijo en una casa de pizza. La casa del perro, güey. Yo creo que el perro va a tener más espacio de habitabilidad en 10 años y yo creo que vamos a empezar a pelear contra los perros en 10 años. Puede ser, de que va a haber un sector humano que va a estar ahí. Oye, pues esta ya tiene un perro, se la tienes que comprar, bro. Ya con perro pagas más impuestos. No, le pagas la renta al perro, güey. Digo, lo estamos tomando a chiste, obviamente, pero, o sea, esto que estoy platicando de las casas Infonavit, tanto Imanol lo sabe como lo sé yo, y como pregúntale a sus papás, ¿sí, no? ¿Verdad? O sea, esto no es un secreto, y yo no lo sé porque lo haya investigado ahí en... No, o sea, ¿quién no lo sabe? Sí, no, es un tema complicado, y hay un tema de la mano que es de la gentrificación, pero ese ni lo voy a tocar, pero si tienen oportunidad de buscar lo que es la gentrificación, es algo similar a lo que pasa... que nos obliga a hacer suburbios. Entonces es un tema muy, muy delicado, que eso pasa, que nos hace expandirnos hacia los lados en vez de centralizarnos. Entonces tienes distancias más grandes, caminos más empavimentados, tienes menos árboles y tienes gente que está sufriendo porque las destierran de donde viven. Eso es gentrificación. Búsquenlo más a fondo. Sí, no, igual y luego armamos un segundo episodio de Imanol y mío,
pues hablando de gentrificación, ¿no? Creo que es que este tema, o sea, da para muchísimo. Sí. Entonces, digo, ya Imanol y yo ya lo pactamos, o sea, vamos a hacer una segunda parte pronto. Pero, bueno, no, ahorita vas a abordar un tema tú, ¿no? No. Bueno, yo te quería mencionar, de rápido. Yo vi unas fotos que circulaban ahí por internet de estos edificios. No sé qué tan real sean, pero yo creo que sí las has visto. Edificios que tienen como árboles o algo así, que está como el edificio literal y tienen como pues verde afuera, o sea, como que es un edificio... Balconcitos de árboles. Ajá. ¿Qué opinas? A mí se me hace bien, pero desde el punto de vista mortal. Esa es la ciudad perfecta. Pero sí existe ya. Hay edificios en Shanghái, hay edificios en China que ya por obligación ya no... Hay ciertos toneladas de carbono que debes tú neutralizar si vas a construir ciertos desarrollos. Eso es lo que tengo entendido, no estoy muy seguro de estos datos, no vivo allá, no construyo allá, no conozco allá, pero he sabido que tienes que ayudar a la huella de carbono. Creo que también en la Ciudad de México es importante. Si vas a construir tienes que tener una cierta área verde. Esto es por norma aquí en Guadalajara, es norma en todo el país, es norma prácticamente en casi toda la construcción del mundo. Y que sí, o sea, qué bueno que es norma, porque no es que norma lo veo como sentido común, ¿no? O sea, simplemente todos nos hemos dado cuenta de cómo si llega a haber olas de calor un poquito más calientes. Sí, el sentido común es lo menos común. Y sobre todo en temas como la arquitectura, cuando... bueno, no sé si solamente la arquitectura, también como los sembradíos que usan los mismos empresarios, que talan árboles para sus beneficios, para sus fábricas, para sus sembradíos en lo que sea, para apartamentos, o sea, talan árboles y, o sea, realmente Sí. al empresario promedio no le importa en absoluto cuántos árboles tenga que talar para hacer lo Pues que es tú que quieras. ahí depende la responsabilidad, porque Pero en México, por ejemplo. por ejemplo, hay varios desarrollos y hay constructores muy responsables. Digo, por norma tú tienes que, si vas a talar un árbol, tienes que talar 10, tienes que plantar 10. ¿Y crees que eso se sigue? Hay muchos que sí lo hacen. Desconozco de muchos temas porque pues particularmente pertenezco a un tema o pertenezco siempre a una construcción o a solo unas cosas. No conozco bien los datos. Claro. Pero sí es sabido y sí es obligación que si tú talas un árbol tienes que plantar 10. Y eso es por obligación. Y si tú vas a poner un edificio en una zona tal, tienes que abastecerle esa zona. Por ejemplo, en un terreno por el Parque Agua Azul, si tú vas a construir una edificación ahí, te piden, por el tamaño del terreno y la ubicación donde está, te piden un kinder, una primaria y una secundaria. Entonces tú ya tienes que ofrecerle eso a la ciudad. No solo es construye por construir. Pero obviamente hay gente que pues logra salir con negociaciones, ya sea que aporte otro terreno, que aporte otra cosa, una propiedad para el gobierno y que ya el gobierno se haga cargo. Ahí se hacen bolas. Pero no dudo que en esos trámites también haya corrupción, ¿no? Como no es fácil saber identificar todos los casos de corrupción y no es fácil también ser no corrupto en un país que te obliga a ser corrupto. Que te obliga, no, y te obliga, porque... Claro. Hay ciertos inspectores que ya piden la mordida. Que ya piden la mordida y te hacen de tos por algo que ni siquiera es relevante y ya te sacaron dinero. Y si no quieres que sea de esa forma, todas las semanas ya te compraron. ¿Y tú lo has visto eso? O sea, sí. O sea, obviamente a lo mejor no te piden dinero a ti porque, amor. Sí, yo no estoy con un rango tan grande. Tú has sido parte del proyecto y has visto cómo sucede. O sea, sí. Pero no... Y a pesar de que donde yo estaba involucrado en los proyectos eran personas muy honestas, no se vieron de otra más que decir, bueno, te damos el dinero con tal de que no nos quieras frenar porque realmente no tenemos nada mal. Exacto. Y ya no hay de otra porque es tal cual como... Es una extorsión como un narcotraficante que llega y te pide que tú en tu bar vendas su droga. No, y bueno, yo no descartaría que esta misma persona que llega a extorsionarte tenga ya lazos con el narco. Digo, a lo mejor no es el narco como tal, pero todo está enlazado. Y sobre todo aquí en México todo va de la mano de otra cosa. La mafia del poder, diría mi compa. La mafia el neoliberalismo, ¿no? No. No. Por favor, no. No, es que ya, o sea, tengo recuerdos de Vietnam. Neoliberalismo y mafia del poder, lo dice... O sea, lo he escuchado desde yo ya no he escuchado en una mañanera de él como desde hace
mucho tiempo atrás. Imagínate, yo tampoco, yo nunca he escuchado una mañanera en mi vida de AMLO, pero esos términos los conozco por cultura, o sea, porque en la radio, en YouTube, en todos lados. O sea, ni siquiera te digo que yo ya he visto una mañanera, simplemente abre tanto la boca hablando de esos temas que, brother, o sea, te satura. Sí, que ya no encuentras otra. O sea, digo, es gracioso que hable de una mafia del poder cuando él es el número uno en el poder, ¿no? Ahora, bueno, y en la mafia también. Ajá. Y en la mafia del pues poder. una cosa lleva a la otra. Pero sí, o sea, totalmente. De hecho, rescato lo que dijiste hace rato, que lo quería mencionar. Tú mismo mencionaste que cuando estamos hablando del capitalismo, por ahí que saqué el tema, que tú mismo dijiste que a veces uno dice, no, que el capitalismo, que sabe que... Pero, o sea, realmente somos todos, ¿no? O sea, todos no puedes culparlo así como que papá gobierno o que papá presidente. Oye, ¿no puedes culpar a la tiendita por vender papas para comprar comida para sus hijos? O Exacto. sea, también no, es que no es culpa de él. No le puedes decir, eres un cerdo, contamina. No, pues, o sea, él está chambeando y él es su forma. Él es como tú. A él le dijeron que de esa forma podía salir adelante y no está mal. A lo mejor no tuvo otra oportunidad de otra forma. No, y ahí es donde decimos, yo por qué no merezco lo mismo que el que puso los tacos, yo porque soy un egresado, ¿no? Y pues el capitalismo le fue bien a él, ¿sabes? Digo, premia a unos, no premia a otros. Claro. Y pues es una bola muy, muy densa, pero... Y desde ese punto de vista la corrupción también, digo, no quiero generalizar, pero también la corrupción de alguna manera estamos todos, o sea, porque, o sea, todos podemos llegar a ser corruptos, ¿no? O sea, pero el cambio está en todos también, o sea, no lo veo como para mal, así como de, es que todos somos corruptos y ya se acabó, no, también así como están todos, desde todos inicia... Somos corrompibles. Exacto. No somos corruptos, pero somos corrompibles. Y, sí, que al final de cuentas corrupción y... Pero sí entiendo que es diferente porque te corrompes. Tú puedes ser una persona honesta y el mismo sistema ya no te da de otra. Sí, exacto. Al mismo tiempo, lo que te digo, pues ya te corrompes o te corrompes. Tú solito, alguien más te obliga, depende. Llega alguien y te extorsiona y te dice, dame tanto dinero porque estás construyendo. Pero tengo todo bien, dame tanto dinero porque estás construyendo. Es la última llamada. ¿Y si no? Y si no, pues quién sabe qué te pueden hacer. Yo no conozco casos más graves, gracias a todo lo que pueda decir. De verdad, no me ha tocado nada muy fuerte, pero me ha tocado ver gente con mucho dinero en costales y sacos de dinero. Entonces sí dices, bueno, ¿de dónde está metida la gente que creo que es honesta, ¿no? ¿Dónde está metido mis jefes? ¿Dónde está metido estas personas? Es donde yo me echo para atrás y yo sí digo, yo me podría ahorrar el ser un multimillonario. Te lo digo sin problema, con tal de poder dormir a gusto. Yo no hay nada que le dé más a la vida que dormir. Como tengo insomnio, cada segundo para dormir es angelical. Entonces yo estoy seguro que por corrupción no me voy a ir porque yo quiero dormir. Saludos aquí al Anastasio, al Phantom, que estamos hablando de eso. Precisamente él me está platicando cómo puede llegar a haber gente poderosa como presidentes. De hecho, o sea, presidentes que puedan estar inmiscuidos en mafia del poder. Que lo que me dice mi amigo es que dice, si yo la cago en la universidad, o sea, si hago algo mal en la uni no puedo dormir a gusto porque sé que estoy valiendo cabeza, pero yo creo que esos brothers, o sea, como el presidente ahí que está metido en cosas, digo, cualquiera que sea el presidente, que han llegado a estar en eso, dice, ellos duermen bien, güey, o sea, ¿tú crees que ellos se preocupan? Yo creo que el vato se levanta en la mañana, se come su tamal ahí de... Sí, claro. O sea, no, y compartes... me hizo pensar porque, digo... Como Don Corleone, de hecho él me puso el ejemplo de Don Corleone, pronto va a tener un podcast ahí con él, también vamos a hablar más de esto, pero él dice Don Corleone, la película El Padrino, o sea, la viste, ¿no? Él dormía bien, o sea, él pensaba que su familia estaba bien, o sea, sí. Ellos eran mafiosos, pero, o sea, él habla de ese cinismo en Don Corleone, de como... Matan a Sonny, a su hijo, y el vato llora, pero esas lágrimas o ese llanto es como cínico o es como la mentira de que él sí pensaba que su familia, no, mis hijos no los tienen por qué matar. Sí, yo estoy haciendo algo bien, no, se lo juro. Y luego de que ves un narcotraficante con la virgen, de que no, mi virgencita, ahí le va la chamba de hoy, vamos a plomear a 5 güeyes. No, pues esto no tiene nada que ver con la arquitectura. No, yo sé, pero el tema pero podemos regresar al punto donde... Pues todos somos nuestros dueños de nuestras decisiones y hay veces que nos inhibe el poder. ¿Qué te puedo decir yo que tengo aquí un fajote de dólares que no puedes hacer por ese fajote ahorita? ¿Qué no te podría pedir que hagas que pudiera hacer por un fajote si eres necesitado, no?
es donde ya entra como la parte difícil. Y alguien que tiene alma pura puede ser pues fácilmente corrompido hacia eso. O también si le dices que no, pues también te expones. Te expones a que a huevo tengas que decir que sí. O que pierdas el trabajo, o sea, en el mejor de los casos, o que pierdas la obra, o ya en el peor que te metan una putiza o que te desaparezcan. Un compañero mío perdió su trabajo por defender a alguien que recomendó. Dijo, no, a él le vas a pagar y le vas a pagar todo lo que le debes. Y lo calmaron diciéndole, ok, es la última opinión que das y adiós, te vas. Le vamos a pagar a tu amiguito, pero te vas por andar hablando, por andar de boquita. Entonces dices, ok, te vale la honestidad, o sea, me estás demostrando completamente que te vale y que no la pones como primera opción. Es que en los negocios uno se puede, no digo en todos, pero en los negocios se puede llegar a ser visto que ya cualquier cosa es posible, ¿no? O sea, a través del dinero. Y tú ya lo dijiste varias veces y me llama mucho la atención. Porque, como dices tú, o sea, ¿qué no puedes hacer por cierto dinero? Me recuerda también un poco a una entrevista a Bryan Cranston, o sea, ya para más o menos terminar. Bryan Cranston en una entrevista le hablan de Breaking Bad, si viste la serie, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí sí la vieron. Pues el vato en la entrevista le dice, oye, ¿qué opinas así como de la premisa de Breaking Bad? O sea, y se supone que Walter era un brother tan inofensivo, o sea, tan como un perrito ahí que no muerde. Pero dice Walter, o sea, imagina que te dijeran, creo que el Bryan Cranston, el ejemplo que pone es como, imagina que te dijeran, oye, Imanol, pues córtate un dedo, te voy a dar 100 pesos. ¿Qué vas a decir? No, ok, te voy a dar 5,000 pesos. Tampoco. Ok, te voy a dar 5 millones de pesos y te cortas un dedo. Y lo que dice él es, no tanto que te vayas a cortar, pero dice, en ese momento como que ya llega un punto en el que lo puedes llegar a considerar. O sea, y él pone el ejemplo del cortarte una extremidad, así como cualquier cosa, pero dice que aplica para todo. O sea, entonces como te dicen 100, te dicen 5,000, te dicen 10,000, pero ya llegan y te dicen, te voy a dar 20 millones y te cortas, o sea, con dinero en mano. O sea, incluso ya llega un punto en tu mente en el cual lo sopesas, ¿no? Y dices, ¿qué vale más, mi dedo o este dinero? Y me gusta porque es como esa... Como que todos podemos llegar a ese punto. ¿Tú te cortarías tu dedo por 5 millones de pesos? Por 20 a lo mejor. Lo consideraría, pero no sé si lo haría. Yo tampoco sé, no me dio miedo sea, pensarlo. Es lo que te digo, y me encanta porque Cranston, dentro de la entrevista, se pone súper serio y el vato se ve que tiene una manera chida de plantear las cosas, y por eso el vato dice, o sea, te hace pensar, o sea, yo no sé si lo haría por 20 millones, pero te aseguro, y le aseguro a todos que lo pensaría. O sea, y esas cantidades se manejan en la construcción, y hay hasta más. Y es la metáfora perfecta, ¿no crees? Pues sí. Esto, tres individuos que pueden valer ahí. Eso también cuesta tu negligencia. Pero sí. Como la familia, o sea... Sí, o sea, 3 personas que pueden estar viviendo en una casa, ¿no? Claro. A ti no te importó, te ganaste 5 millones más. Y que la casa se pueda caer. Sí, con esos 5 que faltaron, ya varias estén en riesgo de caerse, ¿no? Claro. Pero sí. Esto nos lleva a muchas partes de quejas. Creo que hubo más quejas que no quejas en este episodio, pero nos deja muy entusiasmados porque hay gente que piensa muy similar a como lo hago yo de la corrupción, de ese tipo de temas, y ya hay estudio ya mucho de arquitectos sobre estos temas y hay mucha conciencia últimamente. Últimamente nuestro país ha estado cambiando de esta forma. Los que hemos estado estudiando tenemos mucha conciencia y no nos dejan engañar. Hay mucha gente en mi generación, de la escuela, generaciones abajo, de otras universidades, que tienen el privilegio de poder pensar así. Entonces yo estoy agradecido con eso porque sé y conozco mucha gente que puede obrar el bien y no me da inseguridad que esté ahí en el mar, pero hay como sea gente que me da miedo que esté en el mar. Siempre hay de todo, claro. Pues. Uno siempre, el riesgo está ahí. Sí, entonces hay que conocer bien qué hace uno y espero que les haya servido esta empapada de arquitectura. No, interesante. De hecho, no hablamos solamente de arquitectura y qué bueno, porque tocamos temas muy interesantes, muy interesantes. Entonces yo no me arrepiento que nos hayamos salido un poquito del tema. Ahí no, la verdad de eso se trata, nadie se alarme aquí. Es parte del plan. Entonces, pues Imanol, pues muchas gracias. ¿Quieres dar alguna conclusión general o tomaríamos eso como tu conclusión?
Pues no se corten el dedo por hacer algo mal, por favor. A lo mejor si les ofrecen unos 50 millones, 50 sí, piénsenlo. puedes sacar de la pobreza a tu familia. Sí. O sea, si ahorita me dicen, te voy a dar 50 millones por tu dedo y tengo una familia que literal está en una situación complicada, pues digo, dámelo, bro. Pues mochise, ¿de dónde le firmo? Mochise tal cual, ¿no? Mochise aquí. Sí. No, pero como conclusión podría decir, todos venimos de la misma naturaleza, todos somos ciudadanos del planeta. Ciudadanos del planeta, no solo los humanos, sino todos los animales. Hay que respetar a los animalitos, las plantas, los hongos, todo lo que nos rodea es importante y tienen por qué estar aquí. Entonces, claro. Así como nosotros. Y jamás se podría poner en duda eso, ¿no? Exacto, entonces hay que ser conscientes de que no somos lo único que existe en este planeta, lo digo como arquitecto, como humano, ciudadano de esta tierra. Y pues nada, todo tranquilo. Excelente. No, pues Imanol, muchas gracias. Yo también quiero aportar mi conclusión antes de terminar. Pues mi conclusión sería pues, muy similar a la tuya, o sea, tener en cuenta que la arquitectura crea lugares o crea espacios y a veces esos espacios no tienen que ser solamente pensados en el humano, sino también en el ecosistema en el que él habita, porque nosotros somos parte de un ecosistema y se tiene que respetar. Y sabemos que ecosistemas completos se han perdido de alguna manera, no sé si por la vanidad humana, por el egocentrismo, por la necesidad, pero de que se han perdido y se siguen perdiendo. Entonces el humano sí tiene que llegar a un punto de un entendimiento mayor de la manera en que crea sus lugares para existir, pues, porque pues realmente si no fuese así, ¿en dónde vamos a terminar? Así de sencillo, o sea, así lo dejo, no sé, ¿a dónde vamos a llegar si seguimos seguimos terminando ecosistemas completos? Sí, es triste, pero vayamos con fe de que estamos prosperando, ¿no? Claro. ¿Y alguna recomendación, Imanol, de algún documental, película, pues libro? Pues mucho de mi inspiración últimamente, bueno, en un libro que gente que está iniciando en la arquitectura o que le late estudiar o que se les ha hecho interesante este tema, les recomiendo El elogio de la sombra. Es un libro filosófico sobre ya los espacios como tal, ya no tanto como filosofía de la arquitectura, sino filosofía de la luz en los espacios, en los entornos. Es de Junichino Taniasaki. Excelente. No es referencia arquitectónica, pero si tienen oportunidad, tocamos mucho tema antropológico. Me gustaría que, bueno, Space Odyssey ya lo mencionamos, Tiny Creatures, que es la serie Netflix que les recomendaba, y How to Make an Attractive City. Ese es de School of Life, está en YouTube. Es un video de cómo plantearíamos una ciudad perfecta a través de un pensamiento de varios urbanistas. Ese video está muy interesante y esa fue la premisa de un trabajo mío que tuve que me gustó mucho y realmente creo que abordan los temas más importantes del urbanismo, que como digo, el urbanismo somos todos, somos los ciudadanos aquí. Excelente, pues bueno, la verdad yo me voy a abstener un poquito de recomendaciones porque ahorita no se me ocurre mucho, o sea, desde el punto de vista antropológico, pues podría recomendar de alguna manera libros que abordan así como el cambio del mismo humano que se ha vuelto como más consumista, pues, o como ya empieza a ver todo como hacia su consumo, pues puede ser como un tipo amor líquido. Un libro que no debería faltar que nadie le eche un vistazo porque creo que tiene reflexiones interesantes. Y también lo que mencionaste, la sociedad de la transparencia, perdón, yo mencioné la sociedad de la transparencia, tú hablaste de transparencia, pues ese libro también lo recomiendo, pues mucha Rosita Oniva ya lo leyó, porque pues ahí lo dejaban, la sociedad de la transparencia, habla del por qué ser tan transparente, llega a ser malo. También estos otros son medio pesimistas, no crean. Y de dominación cultural, pues a Michel Foucault también es grandioso. Habla de cómo se normaliza todo. Yo también hablé de normalización en el podcast y yo hablé de cómo se normalizaba, ¿no? El hecho de que hubiera casas chiquitas y casas grandes y pues me gusta ese tema de la normalización. Pronto estaré haciendo videos ahí de teorías de Foucault, también de Bauman y también del brother de la transparencia, pero vamos a dejar para después. Esas son mis recomendaciones ahorita: la sociedad de la transparencia, la sociedad de la transparencia, amor líquido y Foucault. También investigar a Foucault siempre es bueno. Entonces, pues bueno, ya con esas recomendaciones y con nuestras conclusiones sobre la mesa, Imanol, solamente quiero agradecerte mucho por venir aquí el día de hoy. Gracias a ti. Creo que quedó grandioso.
Y bueno, pues muchas gracias también a ustedes por escucharnos el día de hoy. Gracias por llegar a este final. Si están aquí es porque les gustó. Y pues nada, esto fue Sobrepensando episodio 3 y cuídense mucho, tengan un lindo día. Nos vemos pronto. Gracias.